Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás los que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que no lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está lo que nosotros le llamamos el verdadero paso de Jesús, de la humanidad, del cristianismo, que nos regala el perdón, el amor. Amen a sus enemigos. De ellos como hay en otro lugar que te enseñen y te digan que tenés que amar a tu enemigo, que tenés que rezar por tu enemigo. De ellos como hay. No vas a encontrar entonces todo esto, queridos amigos. Y te ponen así algunos ejemplos, pero maravillosos, que Jesús utiliza. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Pero esta es la tercera partecita dentro, vamos a llamarlo de esta manera, como progreso de la humanidad. Un amigo, si alguien iba y le mataba en tu tribu a alguien, entonces vos te ibas y le liquidabas a toda la tribu, y la vende, tanto iba, porque veo poco se sirve, poco se hermano o alguien del clan. Entonces, ella sabe, o yuca belleta. Hammurabi viene después, ¿verdad? Y entonces pone esa famosa ley, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, tobillo por tobillo, rodilla por rodilla, apellido ese, oreja por oreja, etc. O sea, quiere decir, queridos hermanos, que ya fue un gran progreso, ¿verdad? Cuando Hammurabi dice esto, este gran rey, y les exige como ley, anila ñande abusivo. Si te tocó a uno tenés derecho. Y aquí tenemos el Evangelio. Esto es lo más grande, ¿verdad? Porque dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bueno, y en Tego Yareco hay muchas palabras que vienen como consecuencia de esta reflexión del Evangelio. Cuando decimos que la violencia genera más violencia. Entonces, queridos hermanos, la ñande hoy, la ñañe pues uno ya por la iba ñande hoy, entonces ñañe pues uno lleva ñaño no veñan de la pisandi. Cato estés hasta hoy, y la verdad, esa violencia que vas a generar más violencia. Y eso lo encontramos en todas partes. Cuando comenzás a hablar mal de alguien, entonces peor trayo ñeva y mandere, na peñontón de beima, a pella pellero sapucaima. Existe en ciertos lugares. Justamente me hace recordar una de esas imágenes, yo diría hasta terrorífica, ¿verdad? Uno de los que pasaba ahí en el canal, que estaban ahí dos y por la pinta un poco ya chupi. Después en el momento se levanta uno, se va a pedir, y parece que discute con él, y hace ya, chupeo, lo que sea, ¿verdad? A ver, llegué a moto, llegué a... Ya, oye, Pepe ya la otro, mañana ese medio. Algo también le dice, pero no pasa a mayores. A ver, huevo llegué.
continúa y bebé. Y viene después el otro, así medio silenciosamente, ojo, vamos a ir. Ruta más o menos que no estaba muy lejos, ya bebé la icósera. Ojo ya agarraba de un arma, imagínense, un arma. No sé qué era, creo que era un revólver, ¿verdad? Por la pinta estaba bien cargado, o soquetazo, y monburé y llevo una vez. A la otra por la pinta, o menos ya piso era amor porque no estaba demasiado lejos. A la otra, lava ya. Y el otro viene y le mete más todavía ahí. Abellado ama. Ojo llega, pejo arideo, me llega ese golpe de gracia. Queridos hermanos, nos golpea tanto eso, ¿verdad? Uno mira hoy en día, mira así en la televisión y nos duele tanto, ¿verdad? Nos duele tanto. Pero actualmente esa es también nuestra sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad. El mal genera más violencia. Y eso es lo que nosotros estamos causando. Maoya bobea. Anda, ella de Yara lo ya, pues anda, ella de Yara. Dios quiso, Dios esto, Dios aquello. No, Dios no quiere eso, queridos hermanos. Dios aquí está lo que quiere. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por aquellos que los difaman. Es decir, buscar el bien. Justamente porque el bien es el único, queridos amigos, que puede cambiar el mal en bien. Como así también, recordemos que el mal también puede cambiar nuestra sociedad en una sociedad corrupta, en una sociedad donde ya no existen criterios, en una sociedad donde ya no existen valores, en una sociedad como ustedes tendrían que escuchar a Pemoí en YouTube, en Cambalache, esa música curepí, ¿verdad? Argentina. Escuchen un poco el Cambalache. Pero ahí justamente te pone el mundo al revés. Todo el mundo, hasta el más ladrón, dice, piensa que es un santo, ¿entienden? Así es que, queridos hermanos, si queremos cambiar y procuremos, sobre todo ponerlo en práctica, procuremos esforzarnos, procuremos luchar, porque esta es la enseñanza y esta es la hoja de ruta que el Señor hoy nos trae. Que así sea. Que así sea.